Muy buenas noches, mi nombre es Milton Hermídez Torrado Gutiérrez. Hoy presento mi anteproyecto de tesis doctoral titulado Constructo teórico sobre la enseñanza de la química mediada por las TIC para la motivación del estudiante en la educación media. Este trabajo se desarrolla bajo la tutoría de la doctora Doris Pernía Barragán. Iniciamos entonces con la sección 1, situación problema. Ser versus deber ser. La transferencia mecánica de información, aquello que hace referencia con el ser, la falta de contextualización, las metodologías conductistas que son muy normales hoy en día, esa planeación que se hace constructivista pero que en la praxis se lleva al conductismo, y eso lo que hace es provocar una desmotivación y una apatía en todos los estudiantes que vemos hoy en día en química. El deber ser, una transferencia significativa de información, una vinculación del estudiante con el contexto, metodologías constructivistas y una planeación constructivista que se lleve a una praxis constructivista. Esto a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Interrogante general. Este conocer del ser entonces nos lleva a preguntarnos, ¿cuáles son los elementos que fundamentan un constructo teórico sobre la enseñanza de la química mediada por TIC para la motivación estudiantil en educación media en las instituciones educativas Madre del Buen Consejo y Colmesur? Con respecto a esto, entonces se plantea en el deber ser un propósito general, y ese propósito general dice: generar un constructo teórico sobre la enseñanza de la química mediada por TIC para la motivación estudiantil en educación media, en el Instituto Madre del Buen Consejo y el Colegio Metropolitano del Sur. Interrogantes concretos. Para lograrlo, nos preguntamos por los significados que docentes y alumnos dan a la enseñanza, las condiciones pedagógicas actuales y los elementos teóricos que emergen en sus propias experiencias. Y cuando hablamos de propósitos concretos, entonces, en consecuencia, buscamos develar percepciones, describir condiciones tecnológicas, interpretar concepciones y finalmente fundamentar el constructo teórico, que es lo que nos lleva a presentar este anteproyecto. Justificación. Esta investigación se justifica desde diferentes dimensiones. Podríamos hablar entonces de la dimensión social y la ontológica. El aprendizaje depende de la interacción y con el contexto. El estudiante es un ser situado que necesita que el conocimiento tenga sentido. Cuando hablamos de las dimensiones epistemológica y pedagógica, entonces el conocimiento debe construirse de forma activa y participativa, no mecánica. Cuando hablamos de dimensiones tecnológica e institucional, entonces las herramientas digitales deben apoyarse en la interacción respondiendo a las necesidades de las dos instituciones, tanto del Instituto Madre del Buen Consejo como de Colmesur. Sección 2, marco referencial. Entonces, como antecedentes internacionales, traigo 3 antecedentes internacionales que son muy importantes. 2 de la Universidad de Innovación e Investigación de México y uno de la Universidad de Granada en España, en los cuales nosotros nos podemos apoyar. La primera investigación de Tapia Bueno es una tesis doctoral sobre los modelos de gestión del conocimiento en la educación media. La segunda tesis doctoral es la de Lázaro Reyes, 2023, enfocada especialmente a las estrategias TIC para el mejoramiento del aprendizaje de la química. Y por último, una tesis doctoral española de Perales Palacios en la Universidad de Granada, sobre la cual habla también sobre la modificación en la educación media a través del uso de las TIC. Como antecedentes nacionales, entonces podemos plantearnos 3 investigadores también muy importantes.
El primero es de la Universidad Nacional Castillo Rincón en 2024, quien aborda el uso de laboratorios virtuales para el desarrollo de competencias en la educación media, estudiantes de 10 y 11. Como segunda medida tenemos a Solano Hernández en el 2023 con su trabajo sobre simuladores de química orgánica, también en el grado 11 de la Universidad de Unicórdoba, Universidad de Córdoba, eh, también muy importante. Y por último tenemos a Gómez Villamizar de la Universidad Pedagógica Nacional, la cual hace una tesis doctoral dirigida hacia los laboratorios virtuales como clave fundamental para la estequiometría. Marco referencial. Entonces nos sustentamos en el modelo de las TEPAC, conocimiento tecnológico, conocimiento pedagógico y disciplinar, basados en Misra y Kohler, eh, con referencia a la autodeterminación. Entonces es importante mencionar a Deci y Ryan, y para el aprendizaje autorregulado a Zimmerman. Dentro de las teorías pedagógicas contamos con el respaldo del constructivismo de Piaget, por el enfoque sociocultural de Vygotsky y el aprendizaje por descubrimiento de Brunner. Cuando hablamos de los referentes legales, entonces encontramos como primera medida la ley 1341, que nos habla de las TIC, es la específica, la ley específica de TIC, el Plan Decenal de Educación programado desde el 2016 hasta el 2026 y aquellas directrices del Ministerio de Educación Nacional que hacen referencia a la capacitación docente con respecto a las TIC. Entramos a la sección test donde hablar de metodología y para eso encontramos el paradigma interpretativo de Weber en el 2022, un enfoque cualitativo de Roberto Hernández y de César Augusto Bernal del 2016 al 2018. Un método fenomenológico o hermenéutico propuesto por Zimmerman en el 2022. Dentro de las fases de la investigación y criterios de rigurosidad, entonces encontramos la fase diagnóstica. Iniciamos con un acercamiento etnográfico y documental en el Instituto Madre del Buen Consejo y en Colmesur, analizando la realidad de la enseñanza y la motivación actual. En la fase analítica, entonces, posteriormente vamos a hacer un proceso de información para categorizar elementos críticos como las prácticas pedagógicas y el uso real de las TIC y las conexiones entre teoría y práctica. Y por la fase propositiva, pues finalmente traducimos estos hallazgos en propuestas, en ese constructo que busca integrar las TIC de manera efectiva para elaborar o para desarrollar la motivación hacia la química. Cuando hablamos de criterios de rigurosidad, entonces hablamos de Lincoln y de Guba, credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad. Estos pilares aseguran que nuestros resultados no solo sean confiables y bien estructurados, sino que tengan una utilidad real y aplicable para la comunidad educativa, tanto del Madre del Buen Consejo como del Colmesur. Dentro de las técnicas e instrumentos de recolección de información, así como el contexto y los participantes, en esta diapositiva vamos a presentar lo siguiente. Observación etnográfica. Entonces, esa inmersión va a ser para identificar dinámicas pedagógicas, interacciones, actitudes y uso de recursos, toda la información que se pueda recoger mientras estemos vivenciando. Dentro de las entrevistas semiestructurales, como segunda herramienta, entonces aplicadas a estudiantes y aplicadas a docentes. Trabajaremos con 4 docentes, 2 docentes del Madre del Buen Consejo y 2 docentes de Colmesur, y con estudiantes de los grados 10 y 11 de ambas instituciones educativas. Dentro de la revisión documental, pues analizaremos lo que podamos analizar en cuanto a tesis doctorales referentes a este mismo tema, así como literatura
páginas web y todo lo referente a química y desarrollo de las TIC para la educación. La investigación se desarrollará en dos instituciones educativas del municipio de Floridablanca, del departamento de Santander, Colombia. La primera institución es el Instituto Madre del Buen Consejo y la segunda es Colmesur. Los participantes, como lo mencionaba antes, son 4 docentes del área de química, de la asignatura de química, y los estudiantes de los grados 10 y 11 de ambas instituciones. En esta diapositiva se muestra el cronograma de actividades. Es un cronograma que pues no tiene mucha asertividad, pero sí tiene algo de propuesta. Vamos a trabajar todo este año 2026 hasta el año 2027. Luego se ajustarán las fechas para ser más exactos. Bueno, esperemos que no haya necesidad tampoco de ajustar mucho el cronograma de actividades. Muchas gracias por su atención. Quedo atento a sus observaciones para enriquecer esta propuesta que busca humanizar y motivar el aprendizaje de las ciencias exactas, básicamente química, a través de la tecnología. Nuevamente, muchas gracias.